Bueno, hola a todos nuevamente, los saludamos desde las nuevas instalaciones de Kia Hatari y en este segundo bloque de videos sobre hidrogeoquímica vamos a hablar ahora de la composición química del agua subterránea. Entonces, inicialmente vamos a hablar de cuál es la relación que existe entre el pH y el potencial de oxidorreducción. Entonces, ¿qué es el pH? Una expresión de la concentración de los iones hidrógenos que nosotros tenemos en nuestra solución. El agua es una sustancia que tiene la capacidad de ionizarse a sí misma. Entonces, esta es la reacción de disociación del agua como tal. Es una reacción espontánea en la que nosotros tenemos agua en estado líquido y después tenemos iones hidronio y iones hidroxilo en estado acuoso. Entonces, se sabe que la constante de ionización del agua cuando la temperatura es de 25 grados Celsius, cuando nos encontramos en condiciones estándar, es de 1 por 10 a la menos 14. ¿Eso qué significa? Que el producto de las masas activas de iones hidróneos e hidroxilos es igual a 10 a la menos 14. Por lo tanto, se dice que cuando la solución de agua es pura, pues, o se encuentra en equilibrio, vamos a tener una masa activa de iones hidróneo de 10 a la menos 7. ¿Por qué? Porque, como sabemos nosotros, la proporción de la masa activa entre los iones hidróneos e hidroxilos debe ser igual. Por lo tanto, la masa activa la tenemos, este producto es el producto de las masas activas y por lo tanto tendremos este valor 10 a la menos 14 es igual a la masa activa elevado al cuadrado, ¿cierto? Cuando nosotros despejamos esta ecuación encontramos que la concentración de la masa activa de una de estas dos especies es 10 a la menos 7 y despejando este mismo resultado, o más bien aplicándole este logaritmo negativo, encontramos que el pH es igual a 7. Esa es la razón para que nuestro pH neutro sea 7. Cualquier solución tiene pH, cualquier solución neutra tiene este valor de pH. El potencial de iones hidróneo en el agua es este valor de potencial negativo. Entonces, ¿esto qué significa? Cuando una solución está en pH 7, hablamos o decimos que es una solución neutra. Cuando el pH es superior a 7, es porque la concentración de los iones hidroxilos aumenta y por lo tanto el agua se vuelve básica o alcalina, y estas sustancias que aumentan la concentración relativa de iones hidroxilo en el agua se denominan bases. Ahora, las soluciones que liberan iones hidróneo en el agua hacen que aumente la cantidad de estos iones en el agua y lo que generan es una disminución del pH. Entonces, vamos a ver en esta ecuación que a medida que haya mayor concentración de iones hidróneos, ¿sí? Como nosotros estamos aplicando el logaritmo negativo, lo que vamos a encontrar es que este valor va a tender a ser menor, ¿sí? Entonces, cada vez que haya mayor concentración de iones hidróneos, vamos a tener valores de 10 a la menos 6, a la menos 5, a la menos 4, y por lo tanto, cuando aplicamos este logaritmo negativo, corregimos la ecuación y cada vez que aumenta esta concentración de estos iones, vamos a tener un valor de pH mucho más bajo. Por eso los pHs más bajos son pHs ácidos y son pHs en los que hay mayor concentración de iones hidroxilos. Entonces, esas sustancias que liberan esos iones las denominamos entonces ácidos. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre el potencial de oxidorreducción y el pH? Supongamos que nosotros tenemos esta reacción, ¿sí? En esta reacción lo que nosotros encontramos es una reducción del hierro, ¿sí? Cuando nos pasa de hierro más 3 a hierro más 2, y además de eso encontramos acá una oxidación del hidrógeno, una reducción del hierro y una oxidación de estos iones hidrógenos. ¿Eso qué significa? Como ya habíamos visto anteriormente, estos flujos de electrones a nosotros nos generan cambios en el potencial de oxidorreducción. Entonces, en estas reacciones, cuando existen flujos de los valores de electrones entre iones hidróneos e hidroxilos, nosotros encontramos que el balance general de nuestra ecuación de oxidorreducción también tiene que ver con la concentración de los iones hidróneos en el agua. Y por lo tanto, este valor, como nosotros estamos consumiendo o estamos alterando la concentración de estos iones, vamos a encontrar cambios en el pH. Entonces, para representar esos cambios o más bien para representar la relación entre el potencial de oxidorreducción y el pH, nosotros recurrimos a este tipo de diagramas que se llaman diagramas de Purbox.
o también les denomina diagramas de pH potencial de oxidorreducción o diagramas de pH actividad oxidorreductora, ¿sí? Pero en general, pues es de qué depende. Los diagramas de Pulbox dependen de la variable contra la que nosotros representemos pH. Entonces, en este caso nosotros tenemos un diagrama de pH potencial oxidorreductor para el agua. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Nosotros encontramos un par de líneas en las que nosotros nos dicen que a medida que cambia el pH, la relación entre el potencial de oxidorreducción es inversamente proporcional y es lineal, además. Entonces, ¿qué encontramos aquí? ¿Y cómo se entienden estas gráficas? Entonces, a mayor, como ya habíamos visto, a mayor valor del potencial de oxidorreducción, nosotros tenemos un ambiente mucho más oxidante dentro de nuestro sistema químico. Y cuando encontramos valores más bajos de potencial de oxidorreducción, entonces tenemos un ambiente reductor. Ahora, en cuanto al pH, como ya vimos, los pHs menores a 7 son pHs ácidos y los pHs mayores a 7 son pHs básicos. Entonces, esta representación que nosotros vemos aquí es la representación de los cambios en el agua. Entonces, ¿qué implica este rombo? En este rombo nosotros encontramos una línea recta que está entre pH 4 y pH 9. Esos son los valores más usuales que nosotros tenemos de pH para el agua subterránea, por ejemplo, pero pues no significa que puedan ser los únicos que podamos tener. Y también nosotros encontramos que por encima de potenciales oxidorreductores de 1.2 vamos a tener oxígeno, y por debajo de potenciales oxidorreductores, o bueno, más bien dependiendo del pH, por encima de esta línea vamos a tener formación de oxígeno, y por debajo de esta línea vamos a tener formación de hidrógeno. Entonces, esta es la razón. Cuando nosotros tenemos mayor cantidad de oxígeno, o cuando nos acercamos a estos límites en el que se nos forma oxígeno, tenemos estos valores altos de potencial de oxidorreducción. Y las funciones que a nosotros nos definen estas líneas en las que se nos está moviendo esta gráfica, las vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en general, el agua es estable en estos valores de potencial de oxidorreducción, y por lo general encontramos en estos valores de pH. Y nuestras reacciones en el agua subterránea por lo general tienen lugar en esta ventana, y esa ventana se denomina ventana de estabilidad del agua, como la encontramos acá. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros podemos encontrar una clasificación del agua en función de la relación del potencial oxidorreductor y el pH. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? El agua que está más en contacto con la atmósfera y con la superficie atmosférica va a tender a tener una mayor potencial oxidorreductor. Entonces, por ejemplo, el agua lluvia, el agua de océano, este tipo de aguas van a tender a tener mayor cantidad de oxígeno, y por lo tanto su potencial oxidorreductor va a ser mucho más alto. Y en el caso de aguas que han sido empobrecidas en oxígeno, que han sufrido procesos de oxidación de la materia orgánica en el que el oxígeno actúa como donador de electrones, nosotros la vamos a encontrar por acá. Vamos a encontrar ambientes mucho más reductores, como en el caso del agua eutrofizada, el agua salada, el agua rica en materia orgánica, pues por los mismos procesos de degradación. Y vamos a encontrar un ambiente transicional en el que se encuentra el agua subterránea. Entonces, el agua subterránea en las zonas de recarga, por ejemplo, tiende a tener una mayor concentración de oxígeno. No es muy alto la concentración de oxígeno respecto a una zona donde ya se da almacenamiento, pero sí vamos a encontrar que hay diferencias entre este tipo de parámetros. Entonces, por ejemplo, esta es la razón para que nosotros utilicemos en los muestreos de aguas subterráneas el oxígeno como un indicador de la manera como nos está funcionando nuestro sistema de bombeo, porque por defecto nosotros encontramos agua subterránea con poco valor de oxígeno, y si en el muestreo nosotros hacemos monitoreos, encontramos valores altos de oxígeno disuelto, podemos asumir que en nuestra bomba con la que estamos tomando las muestras nos pueden estar inyectando oxígeno. Entonces, por eso es importante también este tipo de relaciones. Esta es la justificación teórica de este tipo de protocolos de campo. Ahora, ¿cuáles son los posibles productos de la formación de hierro, por ejemplo? Entonces, muchas veces nosotros planteamos una reacción química y nosotros decimos, bueno, es hierro interactuando con oxígeno e hidrógeno, pero realmente todas las posibilidades de desarrollo de esa reacción vienen dadas, por ejemplo, por
por este tipo de reacciones y de semireacciones. Entonces, en este grupo de reacciones químicas, nosotros tenemos reacciones en las que hay liberación de hidrógenos. Entonces acá simplemente vamos a tener cambios de pH, ¿sí? Porque nos están variando las concentraciones de los iones hidrógenos. Otra reacción, otra semireacción más bien, es la semireacción que describe los cambios de oxidorreducción entre pues, nuestra especie química, y eso nos va a generar solamente pues, los cambios en esta variable del potencial redox. Y por último, vamos a encontrar reacciones que implican cambios en el potencial redox y en el contenido de hidrógeno, por lo que hablamos al principio. Cuando se dan los procesos de oxidorreducción, se pueden ver involucradas las especies de hidrógeno y de los hidroxilos o del agua. Entonces, ¿cómo se representan esas ecuaciones? Inicialmente, nosotros tenemos las reacciones que dependen, en las que influye solamente el pH, en las que solamente hay cambios de pH. Entonces nosotros vemos que en estas reacciones aquí, cuando ustedes vean las presentaciones, van a encontrar que estas reacciones de este grupo solamente presentan liberación o captura de los hidrógenos. Entonces, por ejemplo, como solamente nos está variando la variable nosotros vamos a encontrar que estos valores se representan con líneas rectas verticales únicamente, ¿sí? Entonces, que dependiendo de los valores de pH, nosotros ubicamos sobre este eje las líneas y las trazamos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar a encontrar estos cambios, ¿sí? De especies químicas. Acá los vamos a encontrar. El siguiente grupo de reacciones con las parejas de oxidorreducción, en este caso solamente tenemos una reacción y como la única variable que nos está afectando es el potencial oxidorreductor, este valor nosotros lo contemplamos solamente en este eje horizontal. Entonces acá encontramos que entre esta y esta especie, lo que es el cambio que se produce es el cambio de oxidorreducción de esta semireacción que nos está indicando pues aquí la tabla. Y por último, entonces encontramos ecuaciones para estas funciones lineales que nos describen a nosotros los cambios de potencial, tanto de potencial de oxidorreducción como de pH. Y estas ecuaciones lineales están descritas por esta función. Entonces, cuando nosotros encontramos estos cambios, estos se representan con estas funciones, y estas funciones nos delimitan las pendientes de estas funciones lineales, de estas gráficas. Y así es como nosotros construimos entonces el diagrama de Purbox. ¿Para qué es útil el diagrama de Purbox? Nosotros, teniendo ciertas condiciones de pH y de potencial de oxidorreducción, podemos predecir las especies que se nos van a formar en el agua de acuerdo a una concentración de sustancias. Entonces, ¿esto qué significa? Lo que estamos viendo aquí es el procedimiento del cálculo de la especiación química, que es determinar en qué proporciones, o más bien qué configuraciones moleculares están teniendo la masa de nuestras sustancias en el agua. Y a partir de esto podemos empezar a predecir y podemos mirar los distintos componentes, cómo se nos están comportando en el agua. Entonces, pues bueno, eso era todo el tema de esta sesión y esperamos pues vernos en una próxima. Hasta pronto, muchas gracias.